En este video quiero seguir continuando la discusión de libro de Alsnauer sobre la teoría de la responsabilidad de Hegel. Y básicamente acá lo que hemos venido discutiendo en términos de las capacidades que el ser humano debe tener, en términos de capacidades mentales o psicológicas, y luego esta también tipología de diferentes acciones o esferas. Todo esto ahora se va a vincular y aterrizar mucho más concretamente a la luz de este problema que Hegel discute en varios de sus trabajos, pero digamos en este texto esto está centrado en la filosofía del derecho, como la relación entre lo interno y lo externo, que es algo que es central para su teoría de la acción y que no es tan contraintuitivo como uno lo esperaría, dado que obviamente el lenguaje de Hegel suele ser muy complicado, abstracto, ¿no? Pero que en este caso muchas de estas cosas se relacionan con intuiciones que tenemos de la vida social, con lo cual Hegel siempre me parece también se puede revelar como un teórico social bastante interesante y relevante, ¿no? Incluso si uno no se siente muy persuadido por las aspiraciones más sistemáticas o especulativas de su pensamiento. Entonces, en este caso, básicamente desde la lectura que estamos reconstruyendo, para Hegel cuando actuamos, Alznauer va a querer enfatizar que hay como dos tipos de requisitos o requerimientos, que van a ser el interno y el externo, ¿no? De ahí este título sobre la relación entre lo externo y lo interno. Entonces, básicamente tiene que ver con que lo interno se va a relacionar con que los agentes tenemos que saber y querer con nuestra voluntad, con nuestro conocimiento, tenemos que saber y querer lo que estamos haciendo para, en un sentido relevante, ser susceptibles de poder rendir cuentas por nuestras acciones, ¿no? Por nuestros actos, digamos, ¿no? Entonces hay este componente interno, hay algo interno en el sujeto, en el agente, sobre su conocimiento, sobre su voluntad, que es importante. Hay un requerimiento ahí. Tenemos que saber lo que hacemos, por qué lo hacemos, y también tenemos que saber si lo que hacemos es algo bueno o algo malo, ¿no? En un sentido bastante amplio e importante. Y más bien, el requerimiento externo tiene que ver con que finalmente la gente también, a través de su actividad práctica, altera la existencia objetiva, los estados de cosas y hay algo que efectivamente sucede. Por eso es que estamos hablando de esto. Y lo que se hace, lo que se realiza, el producto de esta actividad, también se puede juzgar como correcto, como algo incorrecto, como algo que es consistente o no con los derechos de propiedad de los demás. Entonces, lo importante de estas dos cosas que nos parecen razonables es que para Hegel es necesario satisfacer ambos requerimientos para que propiamente podamos describir lo que está sucediendo como una acción. Entonces, el concepto de acción de Hegel es un poco más técnico y tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo lo interno y lo interno y lo externo tienen que ser tomados en cuenta juntos, ¿no? Esta transformación en los estados de cosas, estos cambios en la actividad práctica, pero que están relacionados con otros y sus derechos, y cómo también hay este componente interno de un cierto conocimiento, de un cierto querer, de una cierta noción de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, vamos a poder ser responsables en la medida en que podemos satisfacer este requisito externo, pero vamos a poder rendir cuentas si satisfacemos ambos requerimientos, ¿no? Entonces, lo que debe quedar claro de esta discusión un poco tedioso, técnica, es de que lo interno y lo externo son igualmente importantes y de lo que se trata para Hegel o para Alsnauer es de entender esta relación. Y obviamente, digamos, para Hegel va a haber un tipo, no obviamente para nosotros, sino dentro de la literatura y de lo que Hegel trata de hacer muchas veces, es de que esta relación va a ser como de identidad, pero en un sentido especulativo, ¿no? Y hay toda una conversación técnica sobre qué significa esto, pero Alsnauer va a tratar de decir que hay una identidad en ese sentido, pero para nuestros intereses, que no es incompatible con esto, pero para no llevarnos por esa digresión especulativa, es que esta identidad especulativa también se puede ver mucho más en concreto a la luz de la eticidad, que va a ser el punto de vista medular donde lo interno y lo externo van a ser entendidas como perspectivas del mismo contenido. Esto va a ser así porque lo interno se va a asociar más al momento de la moralidad y lo externo se va a asociar más al momento del derecho abstracto,
que son estos grandes momentos en la filosofía del derecho, y el tercero es la eticidad. Entonces, lo que Alznauer está haciendo a la hora de reconstruir de nuevo este aspecto de la teoría social de Hegel es como la eticidad es este punto de vista donde lo interno de la moralidad, lo externo del derecho abstracto pueden articularse como perspectivas de un mismo contenido, pero es porque la eticidad dota de un cierto marco para comprender esto que vamos a ver y que tiene que ver con cómo entendemos qué es la eticidad, que para alguien que no está familiarizado con esto, y aunque la conversación como siempre puede ser muy técnica, básicamente este neologismo de eticidad o Sittlichkeit tiene que ver para nosotros en el contexto de este video como un conjunto o ensamblaje de prácticas sociales con normas e instituciones para producir y reproducir una forma de vida histórica. Entonces es a la luz de ese punto de vista. Entonces lo externo y lo interno de lo que los seres humanos realizan con su agencia se puede entender a la luz de un conjunto o ensamblaje de prácticas sociales, normas e instituciones para producir y reproducir una forma de vida histórica. Entonces, a partir de aquí, el acto, o lo que en alemán se conceptualiza más como Tat, tiene que ver con el evento, desde esta reconstrucción, desde esa interpretación, con el evento por el que somos responsables. Pero incluso si no somos plenamente conscientes de las consecuencias. Entonces, cuando hablamos de actos o de Tat, estamos hablando de este tipo de eventos que producimos, pero donde hay esta lectura según la cual podríamos no ser plenamente conscientes de las consecuencias. Entonces, cuando Hegel usa ejemplos históricos o que trata de enfatizar la diferencia histórico-cultural, él asocia mucho de este tipo de acto al mundo griego. Sobre todo con el ejemplo, podríamos pensar en el ejemplo de Edipo, ¿no? A pesar que es más literario, pero igual tiene esta relevancia para Hegel con cómo este tipo de producciones espirituales cristalizan y expresan las aspiraciones o las concepciones de una cultura dada, ¿no? Entonces, básicamente, para no entrar en la historia de Edipo, pero si Edipo, este personaje, matara a su padre sin saberlo, la pregunta sería si lo que está cometiendo es parricidio. Es decir, sé que para nosotros esto suena evidente como claro, sí, porque está matando a su padre, pero la pregunta hegeliana o que estamos haciendo en este contexto es un poco más eh, no sé si la palabra es sofisticada, pero un poco más minuciosa. Es decir, si él no sabe que está haciendo esto, su acción realmente tiene toda la carga de serlo. Claramente está matando a alguien, pero digamos, si no sabe que es su padre, ¿en qué medida puede ser acusado de cometer un acto de parricidio? En el mundo griego se supone que como lo que prime es esta noción de acto, donde todas las consecuencias nos pertenecen y por las cuales somos responsables, claramente lo es. Pero Hegel va a pensar que con los desarrollos históricos posteriores y en el contexto de la modernidad, para él esto se tiene que relativizar y tenemos que pensar la intención y las consecuencias de una manera un poco más compleja. En todo caso, al margen del ejemplo griego, del ejemplo de Edipo, en el argumento de Alsnauer, esta noción de lo externo, esta noción del acto, va a estar vinculado al momento del derecho abstracto, que básicamente tiene que ver con un vocabulario y una concepción de nosotros, sí como agentes, pero sobre todo como personas legales que tienen una relación con otras personas legales, donde pueden tener derechos de propiedad frente a otros, pero donde lo que pensamos como una motivación interna, como una intención, no es lo primario, sino más bien esta noción de persona jurídica que tiene derechos para protegerse de los otros y donde todos tienen una especie de ideal esfera de libertad negativa donde interactúan, ¿no? Entonces, básicamente cuando hablamos de este acto o de esta noción externa, estamos hablando del derecho abstracto en términos de que el problema acá es si violo derechos de otros o si violento la propiedad de los otros, y esto al margen de si yo sepa que lo estoy haciendo o si quiero hacerlo o de si mi intención no es realmente hacer esto. El caso concreto en esta noción más externa y más del acto, del TAT, con todas estas consecuencias, es que de verdad soy, si quieren, culpable o responsable de todas estas implicancias, porque eso es lo que se me atribuye como una persona con derechos, ¿no? Y acá Alsnauer también hace este contraste con el caso histórico de que por eso, conceptualmente, si uno fuese un esclavo legal, ¿no? En sociedades esclavistas, donde los esclavos son una propiedad y donde no tienen este estatuto de persona jurídica, perdón, de persona legal,
no podría ser considerado, en este caso el esclavo, como responsable en ese sentido, porque no hay esta interpretación que la gente tiene de sí y que es reconocida por los otros con este marco normativo, que es de lo que hemos hablado en las entregas anteriores. Entonces, lo importante de enfatizar el derecho abstracto como un ejemplo de esto no es solamente porque estamos hablando al interior de la teoría política y la teoría social de Hegel, que se expresa sobre todo en la filosofía del derecho, sino que a Alznauer le interesa esta conversación también con temas de filosofía de la acción contemporánea y él quiere distinguir a Hegel de gente que le atribuye a Hegel que este concepto de acto sería una concepción meramente causal. Es decir, de que este requerimiento externo o esta noción de acto básicamente no tiene que ver tanto con la intención, sino con esta especie de efecto material o causal en el mundo. Pero Alznauer quiere decir que Hegel no tiene en mente primariamente esto y que para la conversación que estamos teniendo sobre la responsabilidad, tat o acto o esta noción más externa no tiene que ver solamente con que el ser humano es un tipo de animal que puede causar cosas en el mundo, sino que sobre todo tiene que implicar un marco normativo, tiene que haber un conjunto de normas intersubjetivamente aceptadas o inteligibles, donde podemos reconocernos, donde podemos interpretar al otro, y es a partir de ahí que el acto como tal tiene sentido. Y por eso es que él lo asocia al derecho abstracto, porque por más que el derecho abstracto para Hegel sea literalmente abstracto, o que tenga una noción con menos determinaciones de lo que es un agente, una sociedad, una comunidad, etcétera, aún así igual tiene un tipo de marco común de normas o de prácticas que emerge con sus limitaciones o unilateralidades, pero igual es relevante y no es una puramente interacción causal o sistémica o puramente externa en un sentido muy radical, ¿no? Y más bien, lo que quiere defender Alznauer es que justamente si la noción de acto requiere de este marco jurídico, antes de este marco común normativo, no podrían haber actos propiamente. Es decir, puede haber una historia humana donde hayan grupos de seres humanos que si no comparten normas entre sí, no podrían interpretarse lo que hacen los unos con los otros como actos propiamente. Quizá habrían otras cosas o sería una cosa mucho más tentativa, más inestable, ¿no? Obviamente esto es especulativo en un sentido peyorativo, no en el sentido técnico, pero creo que el punto se entiende, ¿no? Creo que Hegel acá como teórico social y con la importancia que da a las normas, está tratando de enfatizar que el acto como tal, desde la interpretación de Alznauer, requiere de este marco común para que sea inteligible, para que sea conceptualizable la misma noción de lo que los seres humanos hacen como un acto. Ahora, más bien, acción o Handlung tiene que ver más con, está más asociado con una noción moderna, ya no con el caso paradigmático griego, con el derecho abstracto, donde la responsabilidad tiene que ver con lo que la conciencia individual decide o quiere hacer. Entonces, aquí va a ser plenamente importante cosas que no son quizá en la vida cotidiana evidentes y que quizá Hegel, si estuviese acá, nos diría que eso es así porque somos herederos de este tipo de eh, compromisos o aspiraciones modernas y cómo hay una gran influencia moderna en cómo nosotros nos concebimos hoy como agentes responsables, ¿no? Entonces sería muy importante acá que tenemos que querer algo, no solamente hacerlo, pero querer hacerlo, y también tenemos que saber lo que estamos haciendo. Entonces hay un tipo de voluntad, un tipo de conocimiento, y en esa medida vamos a ser responsables por estos actos y solamente vamos a rendir cuentas por estas acciones, ¿no? Cuando se dan estos dos elementos que dije, ¿no? El externo y el interno, este interno vinculado al conocimiento, a la intención, a este tipo de motivación, de voluntad, y el externo en términos de actos con consecuencias que son interpretados con otros porque justamente están en interacción con otros y comparten este marco normativo, ¿no? Ahora, esquemáticamente, con lo que mencioné antes de la filosofía del derecho, el requerimiento interno va a estar asociado al momento de la moralidad y de nuevo tiene que ver con que además de realizar un acto o no, que recuerden, no es solamente una causa física en el mundo, sino que es un tipo de actividad práctica que es interpretada por otros, que posee un marco normativo y que normalmente está en interacción con otros agentes, por eso requiere este marco normativo común. Además de eso, en el momento, en el requerimiento interno, uno de nuevo tiene que saber lo que hace, tiene que saber por qué lo hace en alguna medida y si es que es algo bueno. ¿No? Entonces uno tiene que saber el propósito de lo que está haciendo, tiene que tener una intención, saber la intención de lo que está haciendo
y uno tiene que ver a su acción como expresiva de sus motivos o de las razones para actuar, ¿no? Idealmente. Y saber si algo es bueno o malo también es importante, ¿no? Uno tiene unas coordenadas morales en sentido no técnico, de saber que está bien, que está mal, que es correcto, que es incorrecto, que es legal, que es ilegal, estas grandes distinciones que organizan, digamos, nuestra actividad cotidiana. Y por eso es que en todos estos casos para Hegel podemos ver estos ejemplos que para nosotros también son razonables, es decir, niños, como cuando hablamos de la inocencia de los niños o cuando hablamos de gente con algún tipo de condición mental severa, para Hegel estos grupos por diferentes razones son considerados como incapacitados para operar con pleno conocimiento, con plena intención, con pleno saber lo que es bueno, digamos porque unos todavía están en desarrollo y otros tienen un tipo de condición que les impide realmente actuar de esta forma, ¿no? Por un tipo de problema con sus capacidades mentales. Entonces, ahora, esto no va a querer decir, y ya voy a llegar a esto, que el agente hegeliano en este contexto social tiene que saber todo y tiene que saber todas las consecuencias y tiene que ser totalmente transparente ante sí en sus intenciones, porque esa sería una caricatura que no se ajusta a la realidad y Hegel no está teniendo en mente eso. Es decir, cuando hay un criminal que para el efecto, para el ejemplo y para el efecto de lo que estamos conversando, imaginemos que un criminal efectivamente ha cometido un crimen. En un aspecto importante que se relaciona con lo que estamos hablando, este criminal tiene que ser considerado plenamente responsable si ha hecho el acto, si se ha probado, etcétera, etcétera, porque como adulto funcional, porque no es un niño, porque no tiene problemas mentales, se espera que sepa lo que está bien, en este sentido amplio de lo que es la ley, de lo que es lo correcto. Entonces, hay mucho, y vamos a llegar a eso, de que hay esta expectativa de que uno tiene que saber y que en términos de lo que es un adulto en una sociedad dada, en términos de lo que es un agente responsable en una sociedad dada, y que no puede haber esa excusa de decir que yo no sabía o a mí no me parece y que eso no va a ser suficiente. Entonces, básicamente en este punto de la discusión, lo que se introduce para destacar cómo entender eso es esta noción de eticidad. Es decir, por un lado hemos visto el derecho abstracto, el requerimiento externo, esta noción de acto. Por otro lado hemos visto la moralidad, este componente más moderno de lo interno. Y esta identidad especulativa se puede comprender desde la eticidad, como dije, como este ensamblaje o conjunto de normas, instituciones, prácticas sociales para producir y reproducir una forma de vida histórica. Y entonces, para resolver esta tensión, esta contradicción que puede haber entre a veces cómo entendemos lo que hacemos desde el derecho abstracto o desde la moralidad y cómo pueden entrar en contradicción, la idea es reconceptualizar lo que sucede, pero justamente reconceptualizando la voluntad subjetiva, recentrándola en un tipo de espacio social objetivo y donde se expresa plenamente en el acto externo adecuadamente entendido, ¿no? Y esto suena como un trabalenguas, entonces lo que quiero decir es de que lo que hace la eticidad, según esta lectura de Alsnauer de Hegel, es reconceptualizar, estamos como redescribiendo para justamente hacer articular esto de una manera coherente o consistente. Entonces, lo que consideramos como la voluntad subjetiva, este aspecto interno, no es un individuo abstracto en sus pensamientos, que es la última ley o el último estándar de lo que hace, sino que esta subjetividad se recentra, o sea, ya no es el centro del universo, sino que se pone ahora en este ensamblaje que dio de la eticidad, que es este espacio social objetivo, digamos, y donde tiene que seguir este tipo de normas, prácticas, instituciones, y a la luz de aprender cómo es que tiene que actuar en esta sociedad, se puede expresar plenamente en los actos externos, ¿no? Y se puede reconocer como tal a la luz de la concepción que tiene de sí, de cómo es reconocido por otros y de cómo lo que hace tiene este marco común de normas, prácticas, instituciones. Y acá Alsnauer utiliza esta expresión de los universales, porque la idea es de que uno va a ir siendo socializado en un lenguaje, en una forma de vida, y van a haber ciertas categorías, podríamos decir, de actos que uno internaliza o entiende. Entonces, una vez que uno ya está familiarizado con ciertas categorías de actos como posibilidades en el mundo que uno realiza en su vida cotidiana como esto universal, lo interesante y lo que me gusta de esta lectura es que acá no es tan importante en este punto cuando uno ya opera en la eticidad
todo lo que uno piensa dentro de sí de una manera aislada, sino como al formar parte de esta forma de vida y formar parte de estas categorías de acciones o de actividades, es ese tipo de acción como un universal, digamos, es lo que nos da cuenta de qué podemos o de qué no podemos realizar y en qué medida o no esto determina consecuencias no anticipadas. Entonces, por poner un ejemplo, porque es un poco abstracto y siempre estos ejemplos tienen algunas limitaciones, ¿no? Pero eh, podríamos decir entonces primero de que por ejemplo, manejar un auto, que es una actividad que tenemos en nuestra época, pero no en la de Hegel, pero manejar un auto como una actividad práctica que sigue unas normas sociales, que interactúa con otros, tiene unos riesgos, ¿no? Hay unas consecuencias no anticipadas de accidentes o de cosas que le podríamos hacer a otros, que podríamos hacernos. Entonces, me parece que una manera razonable de entender esto es que ese universal que determina las consecuencias no anticipadas es de que cuando nosotros entendemos plenamente lo que es manejar un auto, incluso si no estamos pensando todo el tiempo lo riesgoso que puede ser, tenemos que asumir un cierto riesgo y unas ciertas consecuencias no anticipadas de lo que puede suceder, porque sabemos que eso está implicado en esa actividad y en esa medida se abre una conversación sobre en qué punto podemos ser responsables por consecuencias no anticipadas, como si cometiéramos un accidente, sin querer incluso, ¿no? Pero se nota esta distinción de que hay algo en la categoría de la acción misma y cómo la sociedad lo interpreta, donde consecuencias no anticipadas por mí individualmente igual pueden ser tomadas en cuenta como algo de lo que soy responsable por cómo yo, digamos, soy socializado en esta actividad y cómo en este espacio social objetivo estas consecuencias no anticipadas sí se consideran como una parte relevante que es determinada por este universal o por esta categoría de acción, como que en este caso sería manejar un auto, ¿no? Que quizá el ejemplo no es tan preciso porque no es uno de Hegel, pero me parece que hay algo que lo puede hacer un poco más inteligible, ¿no? Lo mismo con esta contradicción entre lo que tenemos la intención y lo que sucede en el mundo, que siempre podríamos estar no satisfechos y decir, esa no era mi intención, eso no es lo que yo quería hacer. Y desde esta matriz hegeliana en la eticidad, esto también se reconceptualiza, es decir, que para Hegel también podríamos no ser plenamente conscientes de aspectos de nuestra motivación que se expresan en lo que hacemos. Y eso también es bien interesante porque no es que Hegel está acá pensando de una motivación puramente inconsciente o psicoanalítica. Quiere decir en algo que quizá podemos luego darnos cuenta de, eh, pero lo interesante es cómo no se trata solamente de lo que en ese momento pensamos como lo que queremos hacer o como nuestra intención, sino de que el acto mismo también nos hace ver algo de la intención misma sobre la cual podríamos no estar muy conscientes. Entonces hay este ejemplo que también es una tensión bastante útil entre la moralidad y el derecho abstracto, que podría ser este caso de la figura de Robin Hood, ¿no? Que quiere ayudar a los pobres, que sería como un principio moral, robando a los ricos. Entonces puede haber una distinción si está bien o no lo que hace Robin Hood y uno puede conversar sobre esto, pero el punto de Hegel acá que me parece interesante sobre cómo se pensaría este ejemplo es de que Robin Hood no solamente su motivación es querer ayudar a los pobres, que es lo que normalmente se entiende, ah sí, su intención es esa, sino que también cuando vemos el robo a los ricos, parte de la motivación que es parte de la acción es no respetar la ley o no tomarla en serio o no considerarla válidamente, digamos, digamos, tener esta especie de, de, de falta de respeto por la ley, pero que eso es parte también de la motivación para bien o para mal. Entonces, digamos, eso también es algo que se puede tomar en cuenta en ejemplos que, digamos, sean más cotidianos. Básicamente, la teoría social de Hegel acá trata de enfatizar que los actos o lo que estamos haciendo termina manifestando algo de la intención también, ¿no? Y finalmente, sobre este otro tercer punto que mencioné antes sobre saber lo que está bien y lo que está mal, que serían como estas convicciones personales sobre el bien, Hegel también enfatiza acá que estas no pueden ser puramente individuales o arbitrarias, y por eso es que acá vuelve este concepto de la eticidad o este espacio social objetivo, y que finalmente trata de recordar intuiciones cotidianas. Otro ejemplo que podríamos hacer, recordar vinculado también a manejar un auto, sería que manejar en un estado de ebriedad
Uno podría decir, pero si estoy en un estado de ebriedad, no sé muy bien qué está bien y qué está mal, o no estoy muy consciente, entonces eso, digamos, no me hace responsable de algo que pueda pasar en un sentido abstracto, estoy hablando, no estamos hablando de la ley en este contexto, pero antes de llegar a ese punto, lo que Hegel diría, en común acuerdo con otros, es de que antes de llegar a manejar en un estado de ebriedad, uno ya sabe por la socialización que tiene que está mal y que es ilegal manejar en un estado de ebriedad antes de hacerlo. Entonces, digamos, ya llegar a estar ebrio y manejar ya lo hace uno responsable por el hecho que uno sabe que eso ya está mal y es ilegal. Entonces, ponerse en esa situación ya lo haría uno, digamos, responsable o un poco aceptando las responsabilidades que se siguen de esto. Y esto tiene que ver de nuevo por lo que dije de estas normas compartidas o de este conocimiento saber común, ¿no? Entonces, si uno no sabía que algo estaba mal, llegado el caso, porque ¿qué pasaría si hubiese el caso de una persona que llegó a la adultez, a la edad donde es legal que pueda beber alcohol, pero realmente no sabía que manejar en estado de ebriedad estaba mal y que era ilegal? Uno podría tener esta especie de argumento, ¿no? Que los filósofos hacen de ponerse en estos casos que nos parecen poco razonables o muy límites, pero en este caso la posición hegeliana sería de que igual tenemos que atribuir como razonable presuponer que tendría que saber, que incluso si no sabe, tiene que ser responsable porque está en una posición donde tendría que saber como un adulto funcional, socializado en una forma de vida dada, ¿no? Ahora, luego de todas estas disquisiciones, ¿cuál es el resultado? Porque el resultado, desde la lectura de Alsnauer, de nuevo, no creo que termina siendo muy diferente de muchas de nuestras intuiciones cotidianas sobre la acción en sociedad. Es decir, en la eticidad, de nuevo, como este conjunto de normas, prácticas, instituciones para producir y reproducir una forma de vida dada, esto no sería problemático. Es decir, mucho de lo que hemos hablado se revela como intuitivo, razonable, que una gente que consideramos responsable porque ha sido socializado en esta forma de vida, porque entiende las cosas en común con otros, en la medida en que viola las leyes o costumbres de su estado, de su sociedad, se le puede exigir que rinda cuentas, incluso si esta persona a un nivel puramente individual niega que lo que hizo está mal o niega la objetividad del bien y el mal, o sea, si tuviera una posición de convicciones personales bastante radicales e individuales sobre las cosas, el espacio social objetivo igual lo va a juzgar bajo estándares comunes. Y esto tiene que ver de nuevo porque para Hegel esta verdadera conciencia no es la conciencia puramente subjetiva, puramente interna, que todo lo sabe o que todo lo que hace es lo correcto o que es consciente de todo o que es el último estándar, sino que tiene que ser una conciencia situada y concreta en la eticidad, en este espacio social objetivo, que implícitamente reconoce los deberes legales, morales, políticos, sociales de las posiciones sociales reales que tiene como padre, dentro de un trabajo, dentro de los roles sociales que tenemos, ¿no? En una sociedad dada. Entonces, aquí lo que se sigue es querer estándares objetivos que son sociales, son parte de esta forma de vida, que juzgan como verdadero o falso lo que mi subjetividad pueda considerar correcto o incorrecto, ¿no? Entonces, eso es algo que de nuevo para mí siempre vincula a Hegel con estas nociones más de intersubjetividad o de nociones de teoría social que tratan de entender este carácter objetivo, aunque sea intersubjetivo, de las normas, de las prácticas y de las instituciones, y que rechazan un puro subjetivismo donde lo que me parece, lo que yo siento, lo que experimento, donde yo deba ser el último juez incorregible de lo que sucede, ¿no? Hegel aquí está reaccionando con un tipo de subjetivismo post-kantiano específico de la época, que no podemos entrar ahora, bueno, no hay tiempo, pero en otro momento se puede mencionar, pero me parece que podemos entenderlo hoy como una persona que solamente cree que el estándar de lo que es correcto e incorrecto recae en ella y en lo que siente y en lo que le parece y que no puede estar equivocada de lo que siente, de su corazón, de lo que cree, de lo que le parece. Entonces, y acá más bien la responsabilidad sí puede ser interpretada a la luz de estos estándares compartidos de este espacio social objetivo. Entonces, la responsabilidad termina siendo algo mucho más intuitivo, termina siendo lo que un agente responsable en una sociedad dada sabría
y querría al hacer algo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, esto va un poco más allá y tiene que ver con los hegelianos, por cómo se pelean, sobre cómo Hegel interpreta o no interpreta las cosas y cómo cada académico interpreta o no a Hegel. Entonces, aquí me parece que el Hegel de Alsnauer se revela como mucho más convencionalista en lo que se refiere a la eticidad y es mucho menos crítico, porque finalmente toda esta teoría hasta este momento de la agencia responsable en una sociedad, en una forma de vida dada, parece ser mucho más afina a cumplir los roles, las leyes, las costumbres de la sociedad y básicamente la responsabilidad funciona bien dentro de esos marcos, ¿no? Como en la vida cotidiana, bastante acrítica, más en una línea de esta segunda naturaleza. Y además estamos hablando no en abstracto, ¿no? A pesar de que estamos hablando de una teoría social y que por eso el lenguaje que uso es abstracto, pero lo que alude tanto Hegel o Alsnauer en su interpretación es a eticidades reales, históricas, concretas. Entonces podríamos pensar en cualquier sociedad histórica, la gente responsable lo va a hacer en la medida en que es socializado en una sociedad con un marco común de todas estas cosas que hemos hablado y en la medida en que cumpla lo que se espera que se cumpla, digamos, no solamente le va a ir bien en la vida, sino que va a ser responsable en la justa medida de lo que debe serlo. Digamos, esa es básicamente como la resolución. Y no tenemos que esperar o la responsabilidad real no tendría que estar como al final de una historia. No tendría que estar en el ideal de una sociedad plenamente racional o moderna, que es algo que Alsnauer le atribuye, perdón, que es algo que, sí, que es algo que Alsnauer le atribuye a Pippin. Pippin tiene un libro muy importante sobre la filosofía práctica de Hegel y entonces él se agarra de una parte, porque este libro trata de varias cosas, pero digamos, una parte donde Pippin pareciera sugerir de que, digamos, no solo la teoría de la acción o de lo que es la acción depende mucho de la intersubjetividad o de este componente más social, pero también que esto solo se realizaría o se entendería la acción plenamente en una sociedad mucho más racional o moderna, ¿no? Y Alsnauer cree que Hegel realmente no apunta a eso, sino que en cada contexto dado, una vez que cumplimos los requisitos mínimos que mencioné en entregas anteriores, no hay ningún problema en hablar de responsabilidad o de agencia, de cómo estas cosas operan. Ahora, pero históricamente entonces, ¿esto qué podría significar? Cuando digo de que lo de Alsnauer es un Hegel un poco más convencionalista en lo que a la eticidad se refiere, de que solamente cuando la conciencia, de que cuando, digamos, de que para que haya una conciencia sobre si ciertas instituciones o prácticas son como malas o injustas o inmorales, tendría que haber como una conciencia más generalizada y a partir de ese nuevo sentido común, si se quiere, podemos juzgar a los miembros de esta comunidad que participan en estas prácticas, en estas normas, como responsables. Entonces, lo que Alsnauer cree que Hegel implica es de que, por ejemplo, si uno es un esclavista en una sociedad esclavista, no tendría mucho sentido atribuirle esta noción de responsabilidad que nosotros le atribuimos hoy, porque en este contexto, para Alsnauer, según su Hegel, no habría esta conciencia generalizada, o lo mismo con el señor feudal. Entonces, habría esta noción más historicista donde cada una de estas relaciones sociales que hoy nos parecen más injustas o opresivas o jerárquicas, en ese contexto dado, los agentes opresores no serían responsables porque no habría esta conciencia generalizada, ¿no? Sé que suena un poco extraño, pero digamos que sería anacrónico, digamos, proyectar esto en el pasado porque no habría todavía esta conciencia, ¿no? Y que de nuevo a mí, sobre todo, me parece a veces poco persuasivo y lo mencioné en una entrega anterior con el caso de la esclavitud, pero por otro punto. Pero aquí también es un poco complicado porque si bien uno está enfatizando el que está arriba en la jerarquía, tampoco, digamos, sería bueno contrastar con cómo lo piensa el que está abajo en la jerarquía cuando no está contento con la situación y resiste o protesta o reclama o lucha y no simplemente internaliza esta dominación y cómo eso quizá puede romper un poco esa fantasía convencionalista donde, bueno, cada sociedad tiene sus normas y entonces en verdad nadie es plenamente responsable porque nadie realmente sabía que esto estaba mal del todo, digamos, ¿no? O algo por el estilo. Al margen de eso, porque es una conversación de segundo orden, con lo que quería terminar
esta entrega es, pero ¿qué pasa? Porque finalmente este Hegel de Alsnauer es convencionalista y quizá Hegel es convencionalista, siguiendo esta lectura. Entonces, si al final, bueno, hemos hecho toda esta teoría sofisticada sobre la gente responsable, que es socializado, educado, que tiene esta concepción, que tiene lo interno y lo externo resuelto en la eticidad, porque tiene sus acciones, es responsable, da cuenta, porque sigue las costumbres, leyes, hábitos, normas de su eticidad, de su forma de vida. Pero ¿qué pasa si de verdad, y es una pregunta honesta, no solo especulativa, filosófica, sino política, práctica? ¿Qué pasa si los estándares de mi sociedad son defectuosos, si son irracionales, si me parecen injustos? ¿Realmente solamente soy presa de este subjetivismo irracional, extremo, que solo pienso en mi corazón, que realmente no entiendo el espacio social objetivo? Entonces, parece como si solo hubieran dos alternativas, ¿no? Es decir, reforzar el convencionalismo y decir que uno igual es culpable si uno viola las costumbres, por más que tú consideres que la esclavitud es irracional, si en ese momento te opones, tú eres culpable de ir contra las normas. Entonces, esa sería una consecuencia como convencionalismo. O uno tendría en Hegel, y esto es algo que surge en parte, me imagino, de estas lecturas más de izquierda o críticas de Hegel, que sobre todo también hoy son influyentes en el contexto como de la teoría crítica o de la crítica social, y uno tendría esta especie de racionalismo ético donde diría, bueno, pero si yo detecto que la sociedad tiene una cierta irracionalidad, una cierta injusticia, ahí hay una razón suficiente, potencialmente, para invalidar nuestras obligaciones. Es decir, si la esclavitud me parece injusta, entonces rompo con toda esta institución, toda esta práctica, con derechos, deberes, obligaciones y con toda restricción moral, legal o ética. Entonces ya todo está permitido porque se cae todo el espacio social. Entonces parece que estamos en esta especie de ambivalencia como estas dos alternativas extremas. Entonces ahí lo voy a dejar porque el libro termina con un ensayo interesante sobre cómo pensar esta situación, de los límites de la eticidad y la responsabilidad, cómo se piensa a la luz de los problemas de la eticidad, de lo que supone, de sus límites y cómo esto se relaciona también con la historia universal. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima entrega.